buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas, amigos, todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Bueno, una vez más estamos aquí para traer palabra para ustedes, para que sea una manera de contribuir a la paz, que no es solamente por unos momentos, sino que siempre estamos tratando de mantener, como el Señor nos dejó, la paz para nuestro entendimiento, para nuestro corazón. Entonces, queremos hoy compartir una vez más la palabra del Señor, y es conocida esta palabra, pero se encuentra solamente en uno de los 4 evangelios, solamente en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 15 de Lucas, versículo 11, trata el Señor Jesús la parábola del hijo pródigo. Y aquí, versículo 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta aquí la lectura, para no ser tan extensa, que fue del versículo 11 hasta el 24 del Evangelio de Lucas, capítulo 15. Entonces, acá podemos ver a este muchacho que se apresuró a recibir su herencia. Sabemos que hasta el día de hoy se mantiene esa ley, que se recibe una herencia cuando el testador muere. Y este muchacho no esperó su momento. Pidió al padre su parte, y por extraño que parezca, el padre le cedió su derecho, le dio la parte que le correspondía, tal vez con tristeza, tal vez como decirle: bueno, es necesario que adquieras experiencia con esto que te estoy dando. Y bueno, tal vez no le importó, no sabemos, no detalla acá, no detalla el motivo por el cual el padre cedió la herencia. No sabemos si fue presionado, si bueno, tenía algo, alguna culpa moral. No sabemos, no sabemos lo que pudo haber pasado. No es la cuestión saber, pero el hecho es que este muchacho fue apresuradamente en su decisión, fue muy apresurado. Y podemos ver, hoy estábamos leyendo, meditando en una palabra, que cuando Jesús comenzó a hacer los milagros, Él esperó su momento. Ahí ya en el comienzo del ministerio de Jesús, en Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, donde fue
Jesús junto a sus hermanos, a su madre, ellos estaban en una fiesta y hubo una situación inesperada. Situaciones inesperadas es el título que puse a esta palabra de hoy. Y Jesús esperó su momento. Él ya tenía el poder para hacerlo. Ya tenía el poder para hacerlo, y cuando su madre le pidió ayuda o le comentó la necesidad, él dijo: todavía no ha llegado mi hora. Entonces Jesús, por misericordia también, este hombre que se le había terminado el vino en la boda, podía quedar avergonzado, y hasta en eso Jesús lo ayudó, transformando el agua en vino. Esto nos enseña a esperar nuestro momento. Este muchacho hizo todo lo contrario, y dice que él se juntó todo lo que le correspondía, se fue lejos y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y como toda situación inesperada viene de golpe, como la que estamos viviendo hoy en el país, podemos ver que este muchacho desperdició, dice acá, y cuando hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Algo inesperado, algo que él nunca pensó que pasaría. Había vivido la mayor parte de su vida en la abundancia, en lo que tenía su padre para darle, y con este derroche de su herencia, él perdió los amigos, que tal vez recurrió a ellos y ninguno lo ayudó. Porque dice que él llegó a tener que buscar a uno de estos ciudadanos aquí, y este hombre le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. O sea, lo más sucio y lo más despreciado para un judío era el estar en contacto con los cerdos, considerado por ellos un animal inmundo. Y llegó hasta ese momento. También, paralelamente, podemos ver que Jesús, antes de nacer, sus padres vivieron una situación inesperada. El censo que el gobernador decretó que se hiciera, que cada cual cada cual volviera a su ciudad natal, a su pueblo natal, porque se iba a hacer un censo. Imagínense ustedes, cada uno, el que está viviendo aquí en la zona metropolitana o en Montevideo, que la mayoría de las personas que vienen del interior, como yo mismo, tengamos que, dejar todos los planes, todos los proyectos por una semana, ir al lugar de origen, volver al lugar de origen, porque tiene que ser hecho el censo. Y yo puedo decir, yo soy de Rivera, yo soy de Tranquera, tengo que volver allí, tengo que dejar todo lo que estoy haciendo acá para realizar un censo. Y creo que la mayoría de todos los que estamos aquí en la zona metropolitana y en Montevideo, no somos nacidos acá. La mayoría es nacido en otro departamento. Entonces, situaciones inesperadas ocurrieron en toda la historia de la humanidad. Y hasta el propio Jesús, antes de nacer, antes de venir al mundo, sus padres en un pesebre, que esa es la historia muy conocida, lo tuvieron que instalarse para que Jesús naciera en ese lugar, en un lugar no muy aseado, junto con los animales. Allí en el pesebre nació nuestro Salvador. Y acá podemos ver que este muchacho llegó a un momento que él volvió en sí pensando
¿qué situación él estaba viviendo? Llegó a desear llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. O sea, él fue tocado en la parte más de su estómago que de su corazón. Porque él pensó en la comida, en la abundancia de comida en la casa de su padre. Y decía, cualquiera de los jornaleros tienen abundancia de pan. Y yo, ¿qué necesidad hay de estar muriéndome de hambre? Y hubo una reconsideración. Hubo un salir de la depresión, en salir del desánimo, en salir de ese decaimiento, volver en sí, tomar conciencia en lo que él estaba haciendo y volver a la casa de su padre. Y podemos ver aquí también que el padre le habrá enseñado, habrá dado ejemplo de cómo el padre creía en Dios. Porque este muchacho dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, le iba a decir al padre. O sea, puso al cielo en primer lugar antes que el padre. Y él pudo haber recordado que situaciones similares su padre habría tenido con los propios jornaleros, cuando les perdonaba sus errores, cuando les daba otras oportunidades. Bueno, si mi padre fue bueno con ellos, se lo será conmigo, que soy su hijo, aunque yo ya no soy digno de ser llamado su hijo. Y aquí el padre vemos que creía, tenía esperanza de que su hijo podía volver. Y cada día su padre miraba, tal vez por la ventana, tal vez por el portón de la hacienda, a ver si venía su hijo. Porque él estaba seguro que volvería. Y aquí podemos ver que cuando él se dirige a la hacienda, cuando él se levanta y él viene a su padre, este sale corriendo. Su padre se olvida que es anciano, se olvida que, de todos los impedimentos, el peligro de tropezar, de caerse, y sale corriendo a su encuentro, dice, movido a misericordia. Podemos por un momento tener esa escena delante de nuestros ojos, meditar en ella y pensar, ¿cómo habrá sido ese encuentro? Ese hombre que no miró la suciedad, cómo estaba este muchacho, cómo estaba vestido, cómo venía todo sucio. Él no le importó. No le importó, dice, se echó sobre su cuello y le besó. No le importó cómo estaba vestido su hijo. Y cuando el hijo empieza su discurso preparado, el padre lo interrumpe. Quizás hoy tú, querido hermano, querida hermana, tal vez te fuiste apartando, te fuiste enfriando de la iglesia, del amor de Cristo te fuiste dejando estar y fuiste muriendo espiritualmente hablando. Pero quiero decirte que así como este hijo tuvo la oportunidad con su padre de volver a estar en su lugar, hoy por hoy, situación inesperada, nadie esperaba que pasara esto. Hemos pasado por situaciones similares, que bueno, en tal país pasó esto, pasó lo otro. Acá en Uruguay no va a pasar, eso pasa en otros países. Pero el estar aislados, el estar saliendo de casa una vez al día, como lo estamos haciendo en estos últimos momentos, es algo que nos da a pensar. Nos da a pensar que ¿cuándo podremos reunirnos nuevamente en la iglesia? Pero yo me fui, dejé de ir. Hermano, hermana,
a ti me estoy dirigiendo. Nadie te va a recriminar el por qué no venías. No es con nosotros, eso es con el Padre, es con el cielo. Pero queremos, cuando pase todo esto, queremos recibirte, sin reproches, sin recriminaciones, sin acusaciones ni prejuicios. Queremos volver a verte congregado en la iglesia, en la casa de Dios. Dice la palabra, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Acá todavía está tu lugar. Todavía está el anillo para poner en tu dedo. Y el anillo significa autoridad. Está todavía el vestirse del Señor Jesucristo. Andar como Él anduvo. El cambiar las vestiduras espirituales. Y también el calzado en tus pies, como el Evangelio que ha de seguir siendo predicado. Entonces puedo decirte, querido hermano, querida hermana, habrá fiesta en los cielos. Cuando tú te propones venir a la iglesia, cuando pase todo este tiempo de cuarentenas y de aislamiento, de confinamiento, esto no será para siempre. Volveremos a vernos, volveremos a alabar al Señor en la iglesia. Haz propósitos con Dios. Cosas inesperadas siempre han pasado y han interrumpido los proyectos y los planes de cualquiera, sea quien sea. Como te dije, pasó con el Señor Jesús antes de nacer. Y Él, o sea, sus padres, estuvieron en una situación de apuro. Hubo una gran hambre en esta provincia, en la cual este muchacho no pensó que hubiera. Este año, o en estos días mejor dicho, se interrumpieron muchos planes, muchos proyectos, de todos nosotros, porque nadie está ajeno a esto. Pero está la esperanza de volver. Tal vez en otros países inundaciones, desmoronamientos, terremotos, incendios, tempestades, huracanes han habido y han echado por tierra los planes de muchos. Pero siempre hay una segunda oportunidad. Siempre hay una segunda oportunidad. Acá el Padre dijo, traigan al becerro gordo. Mátenlo y vamos a hacer una fiesta. Porque mi hijo muerto era. Miren cómo lo consideraba. Estaba muerto. Pero, gloria a Dios, ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a alegrarse. No hubo reproches. No hubo reproches para ese hijo. Haz propósitos en tu vida con el Señor. Cuando salga de esta, voy a volver, voy a congregarme, voy a buscar a Dios. Es un asunto que tenemos que resolver. Tenemos que tener en cuenta. Nuestra salvación es importantísima. Cuando salga de esta situación, voy a servir al Señor. No soy digno, tal vez, como pensaba este muchacho aquí. Pero miren acá como el Padre lo interrumpe. Cuando él va a pedir que lo haga como uno de sus jornaleros, el Padre no lo deja hablar. No lo deja hablar. Aquí hubo una reconsideración, un volver en sí. Jesús viene pronto y tenemos que arreglar nuestra vida. Tenemos que arreglar nuestra vida con el Señor. Nuestra salvación tiene que estar bien asegurada. Por eso, ahí donde tú estás, yo te invito a hacer una oración. Un momento
Por eso hacemos un detener las actividades del día en nuestras casas para tener este momento importantísimo contigo y poder orar y decir: Padre, tú sabes todo lo que ha pasado conmigo. Perdóname porque dejé de estar en comunión contigo. Y cuando pase todo esto, quiero volver. Pero desde ya, desde ahora, quiero empezar a buscarte. Así como este muchacho, el hijo de este hacendado, había sido perdido y fue hallado. Quiero encontrarme contigo, Señor. Quiero encontrarme contigo y estar en comunión. Pase lo que pase en este país o en mi vida, yo quiero asegurar mi salvación. Perdóname, Señor, si no dediqué tiempo a ti. Pero ahora que tengo tiempo, quiero reconsiderar mi situación y volver a tus brazos. Gracias, Señor, por una segunda oportunidad que tú me das. Gracias porque tú vienes a mí cuando yo decido levantarme y volver a mi lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido hermano, querida hermana, amigo que me escuchas, la salvación, la cruz del Señor es lo que tiene que estar y tienes que tener en cuenta en tu vida. Jesús murió y resucitó. Y Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En ese caso, Él dijo, tras la muerte de Lázaro, que había muerto físicamente. Pero si te consideras alguien que ha muerto espiritualmente, tienes esperanza de vida. Tienes esperanza, como dijo Jesús: aunque esté muerto, vivirá. Que Dios te bendiga. Separando despacio de todos, y nadie tu presencia extrañó y te dolió, y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver, y fuiste presa fácil de tus enemigos, que pronto te engañaron y caíste en su red. Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos, añoras esos días cuando estabas con Él. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Pasas muchos días luchando en tu mente, no
sabes si es posible volver al redil. Te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado.